Cada generación se cree más lista que la anterior. Creemos que esta vez sí aprendimos la lección, que con nuestras apps, nuestras tarjetas y nuestros planes de ahorro seremos los primeros en lograr la ansiada libertad financiera. Pero la realidad es más incómoda. Repetimos los mismos errores que cometieron nuestros abuelos y padres, solo con disfraces nuevos. Nos dicen que ahorremos, que con disciplina acumularemos un patrimonio. Nos aconsejan separar el 10% del sueldo como si fuera un dogma, pero nadie te advierte que si ese dinero no se invierte, la inflación se lo come lentamente. Igual que devoró los ahorros de tus abuelos en la España de los años 70 o de tus padres en la Argentina de los 80. Cada billete guardado se vuelve más liviano, cada esfuerzo depositado en una libreta bancaria se convierte en humo. Y así, generación tras generación, el sacrificio se transforma en decepción. En España, la generación de la posguerra guardaba pesetas convencida de que la frugalidad era seguridad. Pero en los 70, cuando la inflación se disparó tras la crisis del petróleo, los ahorros de toda una década perdieron su valor en meses. En Argentina, los padres de los 90 confiaron en el sistema bancario porque el peso estaba atado al dólar, hasta que llegó el corralito del 2001 y descubrieron que los bancos no eran cajas fuertes, sino trampas. De un día para otro, no podían retirar su propio dinero. La lección era evidente, pero la gente volvió a confiar. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay quienes creen que ahorrar en efectivo es protegerse. La historia del dinero muestra lo contrario. Si tu dinero duerme, el sistema lo devora. La segunda trampa es la deuda como promesa de progreso. En España, en los años 2000, el mantra era: los pisos nunca bajan de precio. Millones se hipotecaron a 30 y hasta 40 años, convencidos de que el crédito era el camino al patrimonio. Pero cuando estalló la burbuja en 2008, las casas valían menos que la deuda pendiente, y familias enteras quedaron atrapadas en una cárcel financiera. En América Latina, el guión fue distinto pero igual de cruel. México en 1994, con familias que habían pedido préstamos en dólares para comprar casas o abrir negocios. Tras la devaluación, las cuotas se multiplicaron y miles perdieron todo. La misma dinámica en otro escenario. El crédito que parecía ascensor social se convirtió en la soga que los hundió. Y para completar la trampa, los bancos y cajas de ahorro vendieron productos como si fueran seguridad para el pequeño ahorrista. En España, miles de personas pusieron su dinero en las famosas preferentes, convencidas de que eran depósitos sin riesgo. Descubrieron demasiado tarde que habían comprado deuda disfrazada y que su ahorro de toda la vida podía desaparecer en una firma. En Latinoamérica, el equivalente fueron los bonos y certificados que se evaporaban con cada crisis. Una generación tras otra confió en instituciones financieras que hablaban de estabilidad, pero lo único estable fue el resultado: patrimonio destruido, familias arruinadas, desconfianza heredada. El error es creer que estos episodios son accidentes, cuando en realidad son patrones. Ahorrar sin invertir, endeudarse sin estrategia, confiar ciegamente en instituciones, son los 3 pecados financieros que cada generación comete. Y aunque la historia lo demuestra una y otra vez, seguimos cayendo. La inflación es quizás el ejemplo más cruel de cómo cada generación pierde lo que intentaba proteger. En la Alemania de Weimar, en 1923, los billetes se usaban para encender estufas porque valían menos que la leña. Aquella escena parece lejana, pero América Latina la repitió varias veces. En Argentina, entre 1989 y 1990, la hiperinflación llegó a superar el 3000% anual. La gente salía corriendo a gastar el sueldo el mismo día de cobrar porque al día siguiente el precio del pan podía duplicarse. Ahorristas disciplinados que guardaron cada moneda durante años vieron cómo su capital se evaporaba en cuestión de semanas. Lo mismo en Brasil, con planes económicos fallidos que cambiaban de moneda como quien cambia de camiseta. En Perú, a finales de los 80, el INTI perdió todo valor y los ciudadanos se vieron obligados a adaptarse a una nueva moneda: el sol. Cada generación intentó protegerse como pudo, pero la lección fue la misma. El efectivo inmóvil no es refugio, es carnada para la inflación. En España, la inflación también golpeó duro en los años 70, con tasas superiores al 20% tras la crisis del petróleo. Las familias que guardaban pesetas en cuentas de ahorro vieron cómo su esfuerzo perdía valor más rápido de lo que el banco pagaba en intereses. Décadas después, llegó el euro y muchos pensaron que eso acabaría con el problema. Pero en 2008 la inflación se combinó con la burbuja inmobiliaria y los españoles descubrieron que no solo podían perder valor en sus ahorros, sino que además podían quedarse con deudas imposibles de pagar por pisos que valían menos que su hipoteca. Las burbujas especulativas son otra constante. En Holanda, en 1637, familias empeñaron casas para comprar tulipanes, convencidas de que siempre valdrían más. En España, entre 1998 y 2008, la fiebre fueron los pisos.
Se repetía en todas partes. Los pisos nunca bajan de precio. Los notarios no daban abasto. Los bancos ofrecían hipotecas a cualquiera, incluso a quienes sabían que no podrían pagar. Había familias con 3 o 4 propiedades convencidas de que eso era planificación patrimonial, pero cuando la burbuja estalló, el patrimonio se convirtió en deuda. El activo seguro resultó ser una trampa colectiva. En América Latina, las burbujas tomaron otras formas. En los años 90, en Argentina y México, la burbuja era la convertibilidad. Creer que atar la moneda al dólar significaba riqueza asegurada. La gente se endeudó en dólares, compró casas, abrió negocios. Cuando llegó la devaluación, los créditos se multiplicaron en pesos y la supuesta seguridad se volvió una pesadilla. En los últimos años, la burbuja se disfrazó de digital, criptomonedas y NFTs. Jóvenes en España, México, Argentina o Colombia creyeron haber descubierto el atajo hacia la libertad financiera. Muchos invirtieron sus ahorros en proyectos que prometían multiplicar su dinero. Y como siempre, cuando la música paró, los grandes salieron a tiempo y los pequeños quedaron atrapados con pérdidas irreversibles. El crédito, además, es un hilo conductor del fracaso generacional. En los años 50, los españoles pedían créditos en cajas de ahorro para comprarse su primera vivienda. Era un símbolo de éxito, de progreso. En América Latina, las familias recurrían a préstamos en dólares como acceso al sueño de la clase media. En los años 2000, los bancos españoles incluso otorgaban hipotecas a 40 años, a personas que tenían 30, lo que en la práctica significaba que pasarían toda su vida laboral pagando. En paralelo, en América Latina surgieron las tarjetas de crédito masivas y luego las fintech, vendiendo la ilusión de acceso inmediato al consumo. Pero el guión no cambia. Intereses altos, dependencia eterna, libertad financiera pospuesta indefinidamente. Y mientras tanto, las instituciones financieras reforzaban la ilusión de seguridad. En España, las cajas de ahorro colocaron miles de millones en preferentes, vendidas a pequeños ahorristas como depósitos sin riesgo. Cuando estalló la crisis de 2008, esas preferentes se esfumaron y con ellas los ahorros de jubilados que habían confiado toda su vida en la caja del barrio. En América Latina, los corralitos bancarios son la versión extrema de la misma trampa. Gobiernos que bloquean el acceso al dinero de la gente para salvar al sistema. Argentina en 2001 fue el ejemplo más brutal. Familias enteras quedaron sin liquidez, con depósitos atrapados y sin capacidad de usar su propio dinero. Cada generación cree que está innovando en cómo proteger su capital. Unos lo intentaron con depósitos en pesetas, otros con hipotecas, otros con dólares, otros con criptomonedas. Pero el resultado se repite. Ahorro erosionado, deuda impagable, burbujas que explotan. La historia de la deuda y la historia del dinero no son teorías abstractas. Son la explicación de por qué tu familia perdió lo que creyó seguro y por qué podrías perderlo tú si no aprendes a reconocer el patrón. Romper el ciclo exige algo que parece simple, pero que casi nadie hace: memoria. La historia financiera de España y de América Latina está llena de advertencias, pero cada generación elige olvidarlas. Los españoles de los 70 sabían que la inflación podía devorar sus ahorros, pero en los 2000 volvieron a confiar ciegamente en las cajas y en el ladrillo. Los argentinos vivieron hiperinflación en los 80, pero en los 90 confiaron en la convertibilidad y en los bancos, solo para terminar atrapados en el corralito. Los mexicanos sufrieron la devaluación del 94, y aún así, muchos se endeudaron en dólares una década después, convencidos de que no podía repetirse. Lo más doloroso es que cada familia intentaba hacer lo correcto: ahorrar, invertir, comprar vivienda. Pero sin estrategia, esas decisiones se convertían en trampas. El primer paso para proteger tu patrimonio es entender que el ahorro pasivo no es protección, es una ilusión. Tus abuelos guardaron pesetas, tus padres guardaron pesos o reales, y tú guardas euros o dólares en una cuenta que paga menos intereses de los que la inflación devora. La solución no es dejar de ahorrar, sino transformar el ahorro en inversión consciente. Invertir no significa apostar todo en la moda del momento. Significa buscar activos que conserven valor frente a la inflación. Bienes raíces bien elegidos, acciones de empresas sólidas, fondos diversificados, incluso materias primas. La clave es que tu dinero crezca más rápido de lo que se devalúa, algo que el simple depósito bancario nunca hará por ti. El segundo paso es usar el crédito como herramienta, no como cadena. En España, miles de familias siguen pagando hipotecas a 30 años que consumen la mitad de su sueldo. En América Latina, millones viven atrapados en tarjetas de crédito que jamás liquidan porque solo abonan el mínimo. Y en ambos lados del Atlántico, los bancos celebran intereses acumulados, clientes dependientes, generaciones enteras sin libertad financiera. La deuda cero absoluta es difícil, pero lo que sí puedes hacer es evitar que la deuda controle tu vida.
Una hipoteca puede ser una inversión si se gestiona con cabeza. Un crédito puede impulsar un negocio si se calcula bien. Pero usar deuda para financiar consumo, lujos o promesas de éxito fácil es repetir exactamente el error de las generaciones anteriores. El tercer paso es desconfiar de la euforia. Cada generación tiene su burbuja. En España fue el ladrillo, pisos sobrevalorados y preferentes vendidas como oro en papel. En Argentina fue el peso atado al dólar. En México fueron las inversiones en dólares fáciles que se evaporaron en la crisis. Hoy, la moda es la inversión digital. Criptomonedas, NFTs, fintechs que prometen rendimientos imposibles. La historia es clara. Cuando todos te dicen que es el camino seguro a la riqueza, probablemente sea la antesala de una caída. El verdadero empoderamiento financiero está en construir poco a poco, diversificar y, sobre todo, mantener la calma cuando la multitud corre en manada hacia el abismo. Y el último paso, quizás el más importante, es cambiar la mentalidad financiera. No basta con trabajar duro, no basta con ahorrar, no basta con quejarse de los bancos o de los gobiernos. La independencia económica empieza en tu forma de pensar el dinero. Tus abuelos confiaron ciegamente en el banco de su barrio, tus padres en el ladrillo o en la convertibilidad. Tú tienes la oportunidad de ser la generación que rompa el ciclo, aprender de la historia, cuestionar las promesas fáciles y construir con estrategia. Eso es verdadera libertad monetaria. No depender de las modas, ni de la deuda, ni de las instituciones que siempre juegan en tu contra. Si no aprendes, el destino está escrito. Tus ahorros perderán valor, tu crédito te encadenará, tu burbuja explotará. Y dentro de 30 años, tus hijos escucharán los mismos consejos vacíos y cometerán los mismos errores. Pero si decides mirar atrás, entender cómo se repiten las trampas, puedes proteger tu patrimonio y cambiar la historia de tu familia. Porque en España, en Argentina, en México, en Perú, en Chile, la historia ya mostró su cara muchas veces. Y la seguirá mostrando hasta que alguien decida no repetirla. La historia no se repite, pero si no la entiendes te aplasta igual. Esto no fue un capítulo cerrado de la historia. Está ocurriendo otra vez. Si quieres verlo antes de que te alcance, suscríbete. En este juego, la información vale más que el dinero, y es la única inversión que nadie podrá quitarte.